Muy bien, entramos entonces en el último bloque de la noche de hoy, que como ya les anunciáramos, estaremos nuevamente con el psicólogo Juan del Amor Moya, con quien estamos haciendo un ciclo de temas importantísimos. Recuerden ustedes, quienes nos siguen asiduamente, hemos hablado de los celos, hemos hablado de los miedos, hemos hablado del divorcio, del afrontamiento a la muerte, y ahora, hoy, tenemos la tercera y última entrega de los sueños. También un tema realmente muy interesante, que estamos absolutamente seguros que a ustedes les ha agradado todo lo que nos ha dicho Juan en las entregas anteriores. Ante todo, como siempre, buenas noches. Hola, buenas noches, Milton. Gracias por estar otra vez con nosotros. Gracias a ti. Recuerdo que la semana pasada estábamos en las causas más frecuentes de la falta de sueño en los niños pequeños. Nos habías dado 3 ejemplos. Y vamos a empezar a hablar de los, podríamos decir, terrores nocturnos de los niños, de las pesadillas, el sonambulismo, el despertar parcial. Queremos que hoy comiences hablándonos acerca de ese problema de los niños, ese despertar parcial durante la noche, los gritos. Cuéntanos un poco. Bien, bueno, pues una cosa que me ha llamado la atención, que viniendo hoy a grabar, hoy estamos grabando 17 de enero, pues he oído por la mañana en la SER, pues hay un tema monográfico precisamente hablando del mismo tema que nosotros estamos tratando, de los sueños. Y lo que me ha llamado la atención es que, según datos que han aportado en la cadena SER, pues hay más casos de los que parece en los que los hijos duermen con los padres. Y muchos padres no lo afirman, no lo dicen por vergüenza. Entonces es un caso más, llamémosle entre comillas, grave de lo que parece. Y yo estaba pensando, digo, pues igual es que es un buen anticonceptivo dormir, que los hijos duerman en la cama. Bueno, y además es un anticonceptivo que seguro que la Iglesia en eso no se mete. Entonces eso viene bien a todos. Pero bueno, aunque parezca broma, es una realidad, puede servir, pero no es aconsejable. En fin, y me he alegrado de oír este tema porque quiere decir que está candente y que preocupa a la sociedad. Pues hablando de lo que me has comentado, en la primera parte de la noche, si nos fijamos o nos acordamos, el que tenga hijos mayores se puede acordar, es cuando el crío, la cría, está en la primera parte del sueño, en la fase profunda, pero no REM, es en la fase en que, si nos acordamos, pues estamos viendo cada día, pues es el niño que se queda durmiendo en el coche, que lo puedes transportar a su cama y no se entera, es el niño que se queda durmiendo viendo la tele, y en esos de 60 a 90 minutos es lo que suele durar esa fase, la fase cuarta que hablamos en el primer capítulo, en donde es un sueño profundo, pero no REM, es decir, no se sueña. Y entonces es en el cambio de esa fase cuarta a la vigilia donde se producen estos temas de los que podemos hablar hoy. Pues es cuando en ese cambio hay criaturas que es cuando los vemos que se mueven, tienen movimientos de cuerpo, de las piernas, incluso hablan, puede ser de algo que hayan estado haciendo el día anterior, un partido de fútbol, y a nosotros nos parece como que habla en sueños. Realmente no está soñando, está en esa fase de sueño profundo, pero no REM, y es cuando el organismo está activo, está de esa manera, al pasar de una fase a otra, cuando, llamémosle, se queda como aprisionado, como que no pasa, es cuando se puede producir lo que tú has comentado, de despertar parcial. Es cuando, si nos damos cuenta, es en la primera parte de la noche, porque cuando los papás nos acostamos tarde, que estamos viendo la tele, si a algún niño, a algún hijo le suele pasar, es cuando lo vemos que se levanta, se puede levantar, va sonámbulo,
no les pasa a todos, por supuesto, pero hay una cantidad de niños importante que le pasa. Ese niño que va, depende de la edad, si todavía no es adolescente, pues su andar es como despacio, es un niño que igual va y se orina en un rincón, o se puede orinar en un armario, igual va a la tele y se queda sentado viendo la tele, con los ojos en blanco, que parece que lo ve, que el papá y la mamá le pueden hablar y como mucho te contesta con monosílabos, que hay papás que incluso le pueden acompañar, hasta a veces sin tocarlo, acompañarle y vuelve otra vez a la cama y se queda durmiendo. Ese es un despertar parcial. Hay papás o mamás que se preocupan, que le hablan y claro, no contestan o contestan con monosílabos. Si es una cuestión tan sencilla como la que yo he comentado, pues en principio no llama la atención, se le acompaña a la cama y sigue durmiendo otra vez. Sonambulismo. Sí, por eso es un despertar parcial, porque no se despierta del todo, ¿eh? Hay una cuestión que es constante en este despertar parcial y es que no hay que verbalizárselo al crío, ni tampoco intentar que te verbalice. Hay que hablar lo menos posible, ni siquiera comentárselo al día anterior, al día siguiente me refiero. Y si esa cuestión es así de sencilla, no tiene mayor preocupación. Si el hijo es como mayor o adolescente, veremos que el andar sonámbulo es un poco más problemático. ¿Por qué es más problemático? Porque va como más agitado, va más deprisa y puede tener reacciones, pues incluso de abrir la puerta y salirse. Bueno, pues, ¿por qué preocupa cuando un hijo es sonámbulo? Pues más que todo por si se puede hacer daño. Porque lo que son el control de estímulos se ha aminorado porque no controla los estímulos como en fase de vigilia, pues si un monopatín o unas escaleras se puede caer. Entonces pues hay que tomar las precauciones que ese papá o que esa mamá pues estime conveniente. Sí. Ahora no, perdona que te corte y vas a seguir hablándonos de esto, pero lo importante es que nosotros veamos si se producen con frecuencia o de repente son hechos aislados que pasan cada tanto. ¿Cuándo hay que preocuparse de esto? Sí, efectivamente, eso es muy importante, tanto en el sonambulismo como lo que podemos hablar de terrores nocturnos o lo que podemos hablar de esa agitación confusa, que convendría que lo comentáramos. Si hay una frecuencia, llamémosle, que es importante, que llama la atención, pues eso sí que conviene llevarlo al médico, porque por ejemplo, vamos a hablar de la agitación confusa, es muy dramático y porque estas criaturas que se despiertan parcialmente con agitación confusa suelen gritar, se sientan en la cama, se quedan rígidos, la mirada está como al vacío, parece como si estuvieran asustados, sin embargo no está demostrado que estén asustados y además es llamativo y causa incluso a veces miedo en los padres, que se encuentran estas criaturas que están como rígidas, incluso si las tocas, si tocas al hijo, porque lo normal es que un padre o una madre vaya a cogerlo, a consolarlo, sin embargo cuando este despertar parcial es con gritos, es con rigidez en los músculos, lo ves rígido con la mirada vacía, no conviene ni hablarle ni tocarle, conviene controlar por si se hace daño, pero no se le debe de hablar. Esta vamos a llamarle, dura puede durar segundos, puede de 5 a 15 minutos, y seguro que una vez que pasen esos minutos, seguro que esa criatura vuelve otra vez a dormir. Hay a veces que personas que no lo saben, han llegado a decir incluso como si estuvieran poseídos sus críos, gente que cree en el más allá, en el esoterismo, en tal, llegan a creerse que sus hijos están poseídos. No es verdad, te repito, porque está como aprisionado de pasar de una fase a otra, y suelen pasar en criaturas como has comentado, que por si pasa frecuentemente, que tienen problemas, que duermen poco, o hay personas que dicen, bueno, pues le quito la siesta y así está más cansado. Pues no, señor, es curioso que no es esa la solución. Son en criaturas que duermen poco, que pasan durante el día, tienen mucha agitación, y luego cuando se repite en el tiempo, pues son por cuestiones no triviales del día anterior, son por problemas
profundos. Son por cuestiones de un mal divorcio, son por cuestiones de alguna falta de alguna figura parental, son por cuestiones de cambios frecuentes de domicilio, son por cuestiones a lo mejor de estar hospitalizado mucho tiempo. Es decir, que hay ya que hacer un tratamiento psicológico. Incluso, perdona y termino, el médico, si la cuestión es grave, suele mandar diazepam, no en todos, sobre todo en los más mayores, porque le ayuda a conciliar el sueño. Y estos terrores nocturnos, que no lo hemos hablado, si quieres lo comentamos. Justamente es lo que te iba a preguntar. Si ese despertar parcial se puede deber, aparte de ese sonambulismo, de esa agitación confusa que el niño puede tener, si también se puede deber a terrores nocturnos del niño. Dentro del despertar parcial tendríamos el sonambulismo, lo que hemos llamado agitación confusa, y también estarían los terrores nocturnos. Cuando suele pasar una cosa, la agitación confusa se suele dar más en críos preescolares, pero lo que es los terrores nocturnos se suele dar en críos más mayores, incluso adolescentes. ¿Qué pasa? La reacción es muy parecida. Parece como que se han despertado y después ante un sueño que han tenido, pero que no es sueño porque luego no lo pueden verbalizar. Como muchos dicen, es que me persiguen, y lo dicen, pero no suelen dar detalles, porque no ha sido un mal sueño. Es lo único que suelen decir, pero además lo dicen sin pensar. En ese momento se puede despertar, pero no conviene despertarlo, lo que conviene es estar pendiente y controlar que no se haga daño y llevarlo a la cama, acompañarlo a la cama, que se vuelva a dormir. Ese terror nocturno va acompañado de cambios fisiológicos, porque si los vemos que como los ojos se les salen de las órbitas, incluso hay sudoración, sudan, taquicardia, porque el pulso se les acelera, y eso también dura muy poco, no se eterniza. Para nosotros los padres nos puede parecer eterno, pero no, dura poco. Repito, eso como de 5 a 15 minutos como mucho le puede durar. Después de ese medio despertar del terror nocturno, cabe la posibilidad de que se despierte del todo. Pero si nosotros como padres somos hábiles, tenemos que acompañarle a la cama y no verbalizárselo, ni siquiera, no en el momento, ni siquiera al día siguiente. Hay padres que al día siguiente comentan, pues ¿y qué te pasó anoche? ¿Y qué hiciste? Pero bueno, tú, vamos, si te hubieras visto te asustas. Y los ojos como... No hay que decir nada. ¿Por qué? Porque primero que él no va a ser consciente. La criatura no va a ser consciente de lo que ha pasado. Pero si tú le llamas la atención, lo único que puedes provocar es que le coja miedo al sueño. Pero lo importante para diferenciar de las pesadillas es que, como te has dado cuenta, no pueden verbalizar que han estado soñando porque no han estado soñando. Suele pasar en la primera parte del sueño y además nosotros somos conscientes en el mismo momento que está ocurriendo. Por eso, si es sonámbulo, pues ponemos nuestras soluciones, o cerramos la puerta con llave, o ponemos una campanilla, es decir, en la puerta, es decir, nosotros ponemos las soluciones, porque realmente si eso no supone en el tiempo un problema, son cuestiones circunstanciales. A veces lo de que hemos hablado de la agitación confusa, pues puede ser parte del desarrollo del crío, o también cuando la cuestión es así sistemática, suele pasar en críos que, fíjate, es curioso, porque son críos que tanto en la familia como en la escuela, críos preescolares alrededor de los 4, 5, 6 años, son modélicos. O sea, son críos muy amables, son críos que no dan problemas, son críos que no les ves un mal gesto, ni en la escuela ni en la familia. Sin embargo, son criaturas que sí tienen interiormente como una cólera que no saben manifestarla, que no saben exteriorizarla. Y entonces esa cólera que tienen internamente es en ese momento del sueño, del paso de una fase a otra, en la que se quedan aprisionados, y es como la proyectan y la manifiestan ahí. Repito que va a ser muy poco tiempo. Entonces, ¿qué pasa cuando nos damos cuenta de eso como padres? Porque los padres hacemos de todo, a veces pensamos que es la dieta, pensamos que duerme poco. No, señor, es algo tan sencillo como esto. Pero cuando se hace en el tiempo un problema,
debemos de acudir al psicólogo, porque a través de un tratamiento, de una terapia psicológica, esa criatura se le enseña a relajarse, se le enseña a manifestar sus pulsiones, pero con tranquilidad, con normalidad, y entonces saca fuera esa cólera que puede llevar dentro, que no es capaz de manifestarla, pero de forma controlada en la vida social, y eso hay que tratarlo. Ya te digo, no son por problemas de la vida diaria, son por cuestiones más profundas, y eso es a través de la terapia. Lo que pasa, psicología, pero lleva tiempo, eso lleva un tiempo y a veces pues nos cuesta, pero habría que ponerlo en tratamiento. Juan, las pesadillas no nos sí, hablado. Justamente a eso iba. Sí. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos sufrido una tremenda pesadilla que nos hace despertar empapados en transpiración? Entonces, ¿a qué se deben esas pesadillas? Si se pueden evitar. Háblanos un poco de las pesadillas. Sí, la diferencia, Milton, de lo que hemos hablado del despertar parcial y la pesadilla, es que el despertar parcial es en la primera parte del sueño, en eso os hemos dicho hasta 90 minutos de esa fase cuarta, que es de sueño profundo, pero no de ensoñamiento, y luego la pesadilla se da en la fase REM, es decir, cuando se está soñando. La pesadilla luego la puedes verbalizar, puedes acordarte de todo lo que ha pasado en esa pesadilla. De vez en cuando, los adultos también nos suele pasar. Tenemos una pesadilla, incluso hay casos en los que te das cuenta que estás durmiendo, que es una pesadilla y que no te puedes despertar. ¿Te acuerdas que hablamos en una, no sé si fue en la anterior sesión o en la otra, que quien funciona es el cerebro, que el tronco cerebral manda instrucciones y el sistema motor se queda quieto? Pues es en esa pesadilla que estás en el momento que no te puedes mover, que estás deseando, que haces esfuerzos de mover un dedo, mover algo, porque, bueno, estás atrapado en ese sueño, y entonces en cuanto mueves algo, pasas de fase, y es cuando llegaríamos al duerme vela, y enseguida te despejas. La pesadilla suele pasar durante la fase REM. El crío puede contarla, y las pesadillas en los críos, en los adolescentes, tienen su causa. Pueden ser circunstanciales del momento del desarrollo, y pueden ser pues desde un problema de exámenes, un problema de notas. Luego, cuando se ven películas de terror, no en vano luego también se manifiestan en los sueños. Y luego los adultos pues tenemos muchos problemas, ¿verdad? y algunas veces pues podemos tener pesadillas. Algunas personas son hasta pesadillas, ¿verdad? Pero bueno, pasando de broma, es cierto que de vez en cuando la mente tiene que desalojar ese, vamos a llamar, cúmulo de tensiones, y lo desaloja de esa manera. Las pesadillas no tienen por qué ser un problema, normalmente se suelen dar en la etapa de adolescencia, y los padres tenemos que entender que forma parte del desarrollo, forma parte del sueño y forma parte de la vida de las personas. No tienen por qué ser un problema, y tenemos que aprender a diferenciarlo. Es en la segunda parte. Normalmente no somos conscientes a no ser que se despierte y nos llame, pero cuando se despierte veremos que efectivamente tiene miedo, los ojos son de terror, de miedo, pero no es por lo que hablábamos anteriormente de terrores nocturnos, que son cuestiones distintas y se tratan de distinta manera. Ahora, Juan, ¿son imprevisibles y no se pueden prevenir? ¿No se puede ir, por ejemplo, una persona que vive con pesadillas, dice, bueno, voy a ir a un profesional a ver si puedo terminar con ellas? Pues sí puede. Como te comenté la semana pasada, existe la unidad del sueño. La unidad del sueño no solamente investiga cómo estás durmiendo, no solamente investiga el antes y el después, que es importante, sino el durante. Es decir, ahí te ponen los electrodos, ven cuando sueñas, cuando no sueñas, la respiración, todo, el sistema nervioso te lo controlan. No sé si me equivoco con la palabra, pues que se me perdone, pero creo que se llama polisomnografía, que es la unidad del sueño, es el estudio que te hace de cómo el sueño, cómo se desarrolla en tu persona. Y entonces, llegado el caso, sí se te puede ayudar, pero no como tratamiento del sueño en sí mismo, sino como terapia psicológica de que eso tiene un motivo. Es decir, esta persona no sabe o no puede o necesita ayuda a volcar sus problemas durante la vigilia, o trabajarlos o hablarlos o simplemente verbalizarlos.
A veces decimos, esta persona, ¿por qué me cuenta todo esto? Le pregunta a una persona cómo estás y te cuenta su vida, y tú, pero bueno, dentro de la broma es que necesita contarla. El hecho de verbalizarlo, de compartirlo, pues parece como si uno pues se estuviera liberando. Entonces, el psicólogo, la psicología, pues a través de terapia psicológica, pues puede ayudarte a que esas pesadillas que se tienen no sean un problema. Pero es muy difícil que una persona tenga pesadillas constantemente. Son circunstanciales, son en el tiempo, se alargan, y a veces lo que preocupa a alguna persona es tener siempre la misma pesadilla, ¿verdad? Eso es lo que suele preocupar. Pero bueno, independientemente de eso, es una cuestión fácil de solucionar a través de una terapia psicológica. Sí, tú decías en la entrega anterior que el Reina Sofía de Murcia es que tiene esta unidad del sueño, y que para pacientes inclusive externos, y nos decías que en el Morales Meseguer también existe, pero para los pacientes internos, ¿no es cierto? Sí, los que están ya hospitalizados. Exacto. Sí, es verdad. Para terminar un poco con el tema entonces de los sueños, es importante que los papás, las mamás, sepan cuánto tiempo debe dormir un bebé. O sea, uno tiene un hijo, una hija, entonces queremos saber cuánto tiempo, si tiene 6 meses, si tiene 1 año, si tiene 5, en fin, cuánto tiempo y cuáles son los consejos básicos que tú nos puedes dar y qué es lo que no se debe hacer. Pues sí, es importante porque a dormir se aprende. Es decir, una criatura no es que nazca que no sepa dormir, a dormir se aprende. Entonces, excepto algunas criaturas que nacen que son auténticos problemas, pero son muy pocos, muy pocos. Pueden hacer alguna criatura que no duerma ni de noche ni de día, que no deje dormir. Bueno, pues son muy pocos. Lo normal, la gran mayoría, es que aprendan a dormir. Entonces es muy bueno que los padres, sobre todo los padres nobles, los que por primera vez tienen un hijo, pues sepan ciertas cuestiones como las que me has preguntado. Mira, una criatura que recién nacida hasta, llamémosle, en el primer mes, duerme 16 horas. 16 horas que están distribuidas entre 8 nocturnas y 8 diurnas. Aún así, fíjate, ya te digo desde el principio, que es bueno que empiecen a distinguir el día y la noche. ¿Por qué? Porque lo tienen que aprender. Eso no quiere decir que durante el día a un crío de 1 mes lo molestes para despertarlo, no. Pero el crío tiene que aprender desde el primer momento que la noche es oscuridad, la noche la luz es más tenue, hay menos ruido, hay menos distractores, y por el día pues hay un poco de más ruido, hay más luz, hay más ambiente. Eso lo tiene que aprender desde el principio. Repito, en un mes 16 horas, 8 de noche, 8 de día. A partir de, llamémosle hasta los 6 meses, 15 horas. 15 horas que se distribuyen en 11 por la noche y 4 diurnas durante el día. Luego, al año, cuando llega al año, son unas 14 horas las que debe de dormir esta criatura. ¿Cómo las duerme? Entre 11 y 12 por la noche y 2-3 durante el día. A partir de los 2 años, hasta los 2 años, pues duermen 13 horas. Estas 13 horas se distribuyen en 11 por la noche y 2 durante el día. Y yo diría que hasta incluso los adolescentes, hasta la adolescencia, se deben de dormir 10 horas. 10 horas. ¿Por qué? Porque es lo que el cuerpo, el organismo, ese reloj biológico que tenemos, necesita para descansar, tanto mentalmente como biológicamente, como el cuerpo. Y luego una persona normal, digo, todos somos normales, quiero decir, normalmente, pues unas 8 horas está bien. Ahí el otro día me dijo una compañera, dice, oye, has dicho, porque me vio por la tele, dice, que los abuelos, la gente mayor, duerme igual que los demás. Dice, no, mi abuela duerme mucho menos, porque se acuesta, sí que se duerme, pero se levanta muy pronto. Y le dije, sí, pero durante el día no da cabezadas. Es decir, esas 8 horas hay que dormirlas, las necesitamos. Claro, si uno es muy mayor, pues es muy fácil que dé sus cabezadicas viendo la tele, sentado en el sillón, y distribuye esas 8 horas, pues no en la noche, sino que vuelve otra vez, como si dijéramos, a la fase infantil, en todos los sentidos. Entonces, esto hay que saberlo. Y repito, una cosa que dije hace 2 programas. Más menos 2 horas, es decir, durmiendo 2 horas más o 2 horas menos
del perfil que estamos diciendo ahora de horas de sueño, no hay ningún problema. El problema es cuando pasamos de 2 horas, tanto de más como de menos, en la criatura o en la persona mayor. Sí que hay que ver qué es lo que pasa ahí, porque hay algún problemica ahí. Muy bien. Juan, sobre los otros temas que hemos tratado, hemos hablado de los celos, reitero, hemos hablado de los miedos, del afrontamiento a la muerte. Tú nos has dicho de que para todos estos casos hay una guía infanto-juvenil sí, que hace que nosotros podamos conocer más para afrontar estos temas. En cuanto a los sueños, ¿hay una guía de uso del sueño para los padres, por sobre todas las cosas, que tú puedas recomendarnos? Pues sí, mira, os la voy a enseñar, es el sueño guía de uso. Esta guía, que está hecha por Salud Mental Infanto-Juvenil, es una guía de padres. Además, pues, bueno, son 3 doctores, me refiero psiquiatras, que la han elaborado, es de la Consejería de Sanidad y Consumo, y yo lo tengo en formato, vamos, informatizado, en un archivo. Igual que hemos dicho otras veces, si alguien tiene interés de tener esta guía, lo cierto y verdad es que usa un lenguaje muy sencillo, es muy bonita y además puede servir de ayuda a padres que tengan hijos recién nacidos o que tengan hijos con algún problemica, y les puede resolver el problemica que puedan tener leyendo la causa y qué es lo que provoca. Si alguien tiene interés y la quiere tener, pues si la quiere fotocopiada, pues que la pida, ¿no? Y si la quiere por internet, se la